Luego de comprender qué es una referencia, la siguiente pregunta es, ¿para qué sirven? Las referencias son esenciales para automatizar cálculos y mantener la integridad de las fórmulas. Sin ellas no podríamos aprovechar el potencial que nos ofrece la hoja de cálculo. Imagina que necesitas llevar un registro de tus ingresos y gastos mensuales para calcular el saldo de tu cuenta bancaria al final de marzo. Entonces, supongamos que tu sueldo mensual es de $3.000, así que este número lo voy a colocar en esta columna. 3.000 aquí en enero, 3.000 en febrero y 3.000 en marzo. No tienes ingresos adicionales. Vamos a colocar en esta otra columna 0, 0 y 0. Luego obtenemos el total de ingresos, que sería igual al sueldo, dado que la columna otros es igual a 0. Aquí simplemente escribimos lo mismo que en la columna sueldo y ya está. Eso sería el total de ingresos. Luego vamos a considerar gastos como luz por un valor de $60 cada mes. $60 en enero, 60 en febrero y 60 en marzo. Luego vamos a ingresar los gastos de agua, que es 40 todos los meses. Luego vamos a considerar el gasto por internet, que es $100 cada mes. 100, 100 y 100. Listo. La columna reembolso lo dejamos en 0. Y luego calculamos la suma total de gastos de cada mes, que a simple vista es 200 para cada periodo. 200 en enero, 200 en febrero, 200 en marzo. Luego calculamos el saldo en cuenta, que es la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos. Si yo no conociera el uso de referencias en Excel, me atrevería a resolverlo de la siguiente manera. Pondría igual 3.000 menos 200. Presiono Enter y ahí está. 2.800 es el saldo en cuenta en enero. Luego calculo el saldo en cuenta del siguiente mes. Sería igual a 3.000 menos 200 más 2.800, el saldo anterior. Presiono Enter y me sale 5.600, es lo que resta de dinero en el banco. Y siguiendo esa misma lógica, calculo el saldo en cuenta de marzo. Escribo igual 3.000 menos 200 más 5.600. Entonces 8.400 es el saldo en cuenta que se debería tener al finalizar marzo. Como han podido observar, he empleado valores fijos en mis fórmulas que, si bien han dado los resultados correctos, no se recomienda emplear este método porque vamos a tener serios problemas al momento de actualizar los datos en esta tabla. Y vamos a ver por qué. Para que entiendan lo que acabo de decir, les voy a plantear otro escenario. Digamos que ahora debemos ajustar los cálculos realizados. En febrero y marzo se va a recibir ingresos adicionales por $500 y $800 respectivamente. Entonces vamos a colocar esos 500 y 800 adicionales en febrero y marzo. Además, debemos considerar que vamos a obtener un reembolso por parte del proveedor de internet por un valor de $200 en marzo, dado que hubo un error en la facturación. Entonces, esos 200 lo voy a considerar aquí en el saldo en cuenta. Entonces, si yo tuve 8.400, le tendría que sumar más $200 para obtener finalmente 8.600. Este 8.600 es incorrecto porque no está reflejando los 500 y 800 que ingresé en la columna otros de febrero y marzo. Y esto sucede porque en todas las fórmulas ingresadas estoy empleando valores fijos en lugar de referencias. Entonces, cada vez que yo realice modificaciones en los ingresos y gastos, los totales no se van a ver actualizados. Entonces, un cambio que yo realice en los ingresos o en los gastos no implica
que el saldo en cuenta se vaya a actualizar. Entonces yo tendría que modificar el total de ingresos. Ya no sería 3.000, sería 3.500 aquí en febrero, y aquí sería 3.800. Luego modifico el saldo en cuenta de febrero. La resta sería entre 3.500 y 200. Luego modifico el saldo en cuenta de marzo. Ingreso 3.800 menos el 200 que se mantiene. Los 5.600 son reemplazados por 6.100, que es el saldo en cuenta de febrero, más los 200 de reembolso. Y finalmente obtendría 9.900. Estos 9.900 sería el nuevo saldo en cuenta, tomando en consideración los últimos cambios realizados. Ahora la pregunta sería, ¿les pareció complicado hacer estas operaciones? Yo creo que no, pero lo tedioso está en actualizar de manera manual los datos que se van a sumar, los datos que se van a restar. Entonces, justamente para evitar que nos demoremos en actualizar las fórmulas, ¿sí?, se emplean las referencias. Si nosotros empleamos referencias, cada vez que hagamos un cambio en una celda, entonces la fórmula te va a botar un resultado actualizado. Ahora voy a resolver este mismo problema, pero utilizando las referencias para que puedan apreciar el notable cambio que va a haber en la solución del problema. Voy a borrar todo. En la columna total de ingresos voy a colocar una fórmula que se va a encargar de sumar la columna sueldo y la columna otros. Entonces aquí utilizo el igual y hago referencia a la dirección de celda D12 más la referencia E12. O sea, en lugar de escribir directamente el valor del sueldo y de otros, voy a hacer referencia a la celda que ocupa. Ingreso la fórmula presionando Enter. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo aquí. Pongo igual. ¿Sí? El igual es obligatorio, sí o sí lo tienes que colocar. Toda fórmula siempre inicia con el igual. Entonces ponemos igual de 13 más E13. Listo. Igualmente acá ponemos igual de 14 más E14. Esa es la fórmula que debo emplear en cada fila. Siguiendo esta misma lógica, vamos a calcular el total de gastos, que vendría a ser la suma de los siguientes conceptos. Ponemos igual y sumamos la columna de luz, que es G12, más la columna de agua, que está ubicado en H12, más internet, que está ubicado en I12, menos reembolso, que está ubicado en G12. Ingreso la fórmula, presiono Enter y ya está. Entonces, para agilizar el ingreso de la fórmula, podríamos copiar esta fórmula hacia abajo y de forma automática la hoja de cálculo va a generar las fórmulas correspondientes. Ese copiado de fórmula se realiza arrastrando este punto de control de la celda hacia abajo, de tal manera que podamos hacer esto. Entonces lo que he hecho es copiar esa primera fórmula en las demás filas para agilizar el trabajo. Luego ingreso la fórmula para obtener el saldo en cuenta, igual F12, que es el total de ingresos, menos el total de gastos ubicado en K12. Presiono Enter para ingresar la fórmula y obtengo 0. ¿Sí? Vas a obtener siempre 0 porque todavía no hemos ingresado datos para las fórmulas. Sigamos ingresando más fórmulas. O sea, lo que yo busco aquí es dejar programado todo el cálculo de los ingresos, los gastos y el saldo en cuenta. Y más adelante puedo ingresar los datos para que los cálculos recién funcionen. Esta siguiente fórmula también contempla la resta entre el total de ingresos menos el total de gastos más el saldo en cuenta del mes anterior, que en este caso estaría ubicado en L12. Ingreso la fórmula y por último calculo el saldo en cuenta de marzo, que vendría a ser la resta entre el total de ingresos menos el total de gastos más el saldo en cuenta del mes anterior. Listo. Y ahora me falta ingresar los datos para que estas fórmulas se actualicen de forma automática. Sabemos que el sueldo es $3.000 en todos los meses.
1000, 3000. Como pueden ver, el total ingresos se actualizó de inmediato. Luego vamos a colocar los ingresos adicionales por la suma de 500 y 800 en febrero y marzo. 500 en febrero y 800 en marzo. Mientras que en enero voy a colocar 0. Y como pueden ver, ya tengo el total de ingresos actualizado. Luego voy a ingresar los gastos, que para luz es $60 en cada mes. Agua es $40. Internet es $100. Y debemos considerar que hubo un reembolso en marzo por concepto de internet por un valor de 200. Listo. Y en los demás meses voy a colocar 0. Y el saldo en cuenta final es 9.900, la misma cifra que obtuve en el cálculo anterior. Pero la diferencia está en que aquí la fórmula es actualizable. Es decir, yo solamente me encargo de modificar los datos que alimentan a la fórmula y esta me bota nuevos resultados de forma inmediata. Y esto hace que el trabajo con la hoja de cálculo sea más rápido, más eficiente que si lo haríamos bajo otros métodos. El propósito de la hoja de cálculo es automatizar estas operaciones, reutilizar las fórmulas para que nosotros simplemente nos encarguemos de ingresar nuevos datos y las fórmulas nos boten nuevos resultados de forma inmediata. Entonces, esa es la importancia de emplear referencias en nuestras fórmulas.